¿Qué tal todos? Mi nombre es Efraín Rodríguez, soy ex-YUS y miembro fundador de YUS 360. Iniciamos la comisión entre el año 2011 y 2012 y luego surgió la idea de formar el portal. Yo estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica entre el 2006 y el 2012 y formé parte de YUS por 2 años y trabajé en Perú por 7 años, entre estudio de abogados y firmas de auditoría. Luego hice una maestría en Holanda y actualmente me encuentro trabajando en Luxemburgo. Eh, eso. Sí, cuando yo ingresé a IUS, aún el medio preponderante para las publicaciones jurídicas, evidentemente, era las publicaciones físicas, los libros, pero también las revistas de derecho, al menos de la Facultad de Derecho de la Católica, eran caracterizadas porque las ediciones eran prácticamente compendios y artículos con muy buena calidad académica y profesional. Pero también entre esos años, yo diría de los primeros años bueno, 2006 al 2010, empezaron a incrementarse mucho la idea del blog, la idea de los blogs, de los portales, y como una nueva forma de comunicación y sobre todo de divulgación de información. En, en particular, en mi caso, yo solía leer no solamente publicaciones nacionales, sino también publicaciones internacionales por las materias que me interesaban en ese momento, que eran derecho tributario y derecho internacional, y muchas veces la fuente de esa información era a través de portales digitales. Y a raíz de esta investigación me di cuenta que muchas universidades, al menos de Estados Unidos, España o en general fuera, tenían portales en donde o bien hacían una recensión del artículo y luego, luego de hacer esta recensión o resumen, compartían el artículo, o habrían un portal en el que se habría debate a estos artículos de manera digital, ¿no? Y también me he ido dando cuenta que empezaron a surgir más y más publicaciones digitales, no solamente en relación a los artículos que se publicaban en los journals o las revistas, sino también para discutir temas concretos, temas jurídicos, y es ahí donde se llevaba el debate. Y me pareció una buena idea, considerando que eh, muchas veces hay un tema también de inmediatez, ¿no? Y es un poco la idea que yo tenía en ese momento, que fue un poco lo que discutimos en la comisión, que fue, si bien me parecía en ese momento al menos que las publicaciones que tenían en JUICE, los artículos y los journals, evidentemente eran el resultado de un análisis muy detallado de las materias y una investigación propiamente dicha, pero luego de un cierto tiempo de haber reflexionado ciertos temas. El objetivo quizás con el portal era tratar de un poco eh, beneficiarse de la inmediatez con el que podríamos publicar ciertas cosas para efectos de también estar en la línea del acontecer nacional o del debate actual, ¿no? Que muchas veces los profesores lo hacían en las clases, en el que cogían un tema específico doctrinario o una materia y con ello discutían algún caso reciente. O en algún caso que está ocurriendo en ese momento. Entonces, mi idea era un poco traer esta idea del debate que veía en los portales jurídicos y también un poco la discusión que surgía con el acontecer nacional y cómo hacer el vínculo con este tipo de noticias o información que queríamos divulgar. Yo creo que esa serie de elementos me llevó a pensar que un portal jurídico, entonces, que es un poco la idea que tenemos, no tendría que necesariamente replicar la idea de los artículos doctrinarios que se publicaban en las revistas, en los journals, sino más bien que podrían, o bien, eh, de discutir un tema específico de esas investigaciones con la actualidad nacional, o simplemente profundizar en un aspecto específico que puede ser de relevancia actual, ¿no?
Y ahí vino un poco las primeras ideas que estaban en la mesa, si es que queríamos hacer meramente un portal de divulgación jurídica o si es que también queríamos hacer un nexo con el acontecer político, el acontecer cultural, el acontecer económico. Y creo que eso es un poco la evolución que he ido dando al portal a lo largo de los años de lo que he visto. ¿Sí? Sí, recuerdo mucho las discusiones que teníamos en las comisiones. Bueno, en realidad era una comisión ad hoc porque realmente era un proyecto nuevo, entonces estábamos tratando de llevarlo también de ser un conjunto de ideas con las cuales podríamos realmente designar lo que queríamos hacer en el portal. Y precisamente vinculado a lo que tú comentabas con el acontecer nacional y en realidad acontecer mundial, la idea era no solamente quedarnos en el tipo de investigación jurídica doctrinaria, sino tomar eso como base, como un punto de partida relevante y tratar de abarcar temas que se están discutiendo en la actualidad. Entonces, eso nos daba la idea de que en realidad queríamos cubrir, queríamos abarcar y, por así decirlo, considerar todos los aspectos posibles, ¿no? Un poco esta idea de agotar el tema cuando uno realmente va analizando ciertos aspectos de la doctrina jurídica, no solamente quedarse en la definición de un concepto, sino ver cómo es que este se refleja en la práctica, en la realidad. Entonces, de ahí viene un poco la idea de los 360 grados, que es la amplitud que queremos alcanzar. No solamente quedarnos en lo que ya se estaba haciendo en las publicaciones, sino también ir más allá inclusive de la jurisprudencia misma, que a veces uno lo puede tomar como la aplicación de la aplicación del derecho, sino también empezar a analizar lo que estaba aconteciendo en la realidad política, social, económica en ese momento y tratar de vincularlo con lo que los estudiantes estamos haciendo en ese momento, que en realidad ya era algo que se solía hacer en las clases, ¿no? Quizás en algunas materias más que otras, porque es cierto que hay materias que son más doctrinarias, digamos, que otras, pero la idea era justamente eso, ¿no? Tratar de abarcar todas las instancias en las cuales podríamos ver lo que estábamos en ese momento aprendiendo en la realidad, ¿no? De ahí viene la idea de los 360 grados. ¿Sí? Em, no estaba desde el inicio, desde el inicio, pero sí me percaté de la relevancia de esta frase en la evolución de la página y me parece que refleja totalmente lo que se ha venido desarrollando y divulgando en Just 360. O sea, claramente Sin Límites cobra mayor relevancia, inclusive en los últimos años, porque eh, la posibilidad de divulgar el derecho creo que actualmente ha alcanzado nuevas modalidades, ¿no? O sea, a través de YouTube o otras plataformas digitales. Entonces, me parece que hablar de información jurídica sin límites está en la esencia de tener un portal jurídico como yo estoy diciendo. Claro, bueno, primero a nivel de digamos, de Justus Senta como grupo y en general a nivel de Justus Veritas como asociación, me parece que desde un inicio la recepción fue muy positiva y también de mucha intriga para muchos miembros, porque claramente en ese momento había miembros que ya estaban en sus últimos ciclos en JUS o sus últimos años, entonces venían de haber formado parte de comisiones que son históricas en la asociación, como la comisión de publicaciones, ¿no? Y otro tipo de comisiones que de cierta manera estaban enfocadas digámoslo así, al producto principal de la asociación, que era la revista, ¿no? Y que era el producto, digamos, el producto que conllevaba mucho de la esencia de los estudiantes de la facultad, en el sentido que era un lugar en el que uno podría iniciarse
investigación y publicación y a la vez poder apoyar a profesores o estar en contacto con juristas en ese momento para publicar este material. Y antes de explayarme más en Industria 60, y dicho sea de paso, cuando más pasa el tiempo y uno ve las revistas que se publican, realmente lo que realmente hacíamos eran libros que incluían un nivel doctrinario y jurídico muy desarrollado. Entonces, era algo que realmente conllevaba mucho esfuerzo y conllevaba mucha dedicación. Entonces, y a la par, obviamente teníamos los eventos y también teníamos algunos libros o manuales propiamente dichos, ¿no? Que surgieron con la comisión de investigación. Entonces, en adición a todo ello, entramos con esta nueva idea, que si bien, como decía, fue tomada de manera muy positiva, también intrigada en el sentido de cómo vamos a desarrollar esto, en qué se diferencia lo que vamos a publicar en el portal con lo que ya hemos venido publicando en las revistas, en los compendios, o inclusive con la calidad de contenido que se viene exponiendo en los eventos, en los seminarios, en los cursos, ¿no? Entonces, eso llevó la discusión y yo creo que fue para bien porque las discusiones fueron fructíferas porque lo que se quería hacer desde el inicio era no solo darle cabida a los profesores o los abogados consolidados en estudios en Perú, sino también abrir la posibilidad que los estudiantes se inicien en la investigación, en la escritura, o simplemente poner sobre la mesa algún tema que se discute en las clases y tratar de aportarlo, ¿no? Entonces, yo creo que fue una recepción muy positiva, ¿no? Claro, el tema es que cuando se tuvo la idea, no, como es una idea nueva, no había una comisión propiamente dicha que se enfocara en eso. Entonces, si bien había una comisión de informática, em, como comentaba al inicio, las funciones eran más para enfocarse en la página web de Joseph Veritas y todo lo que se encontraba ahí, ¿no? O sea, en general, la plataforma, los contactos, los puntos de venta, ¿no? Pero paralelamente, un grupo de miembros de la asociación, no necesariamente todos de las mismas comisiones, sino algunos de investigación, otros de publicaciones también tenían esta idea. Entonces, poco a poco nos juntamos, discutimos hasta que presentamos el proyecto en una comisión como algo que queríamos desarrollar. Entonces, una vez que esta idea se aprobó en las comisiones, luego de discusiones y ver cómo podíamos manejarlo, se decidió que la comisión de informática iba a ser la que mejor estaba posicionada para llevar a cabo este portal, ¿no? Y por eso es que luego la comisión de informática se llegó a denominar, entiendo cómo se llama comisión de User 60, ¿no? Entonces fue un proceso progresivo, pero también un poco llevado de la mano de la curiosidad y un poco de ver cómo vamos a desarrollar esto en el marco de todo lo que ha venido desarrollando la asociación en ese momento. Y solo para completar tu pregunta, claro, esto es dentro de la asociación, ¿no? ¿Cómo vimos esto a nivel de la universidad y también a nivel con otras asociaciones, ¿no? Que ya venían un poco desarrollando estas cosas? Entonces, queremos un poco, obviamente, diferenciarnos y que también, porque en ese momento existía también esta duda, ¿no? ¿Cómo nos vamos a diferenciar con otros portales que en ese momento existían, ¿no? Pero además, ¿cómo podemos garantizar que nuestros artículos, los posts, como los llamamos, ¿no? O las publicaciones en el portal, podrían también servir como fuente de referencia para las clases, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurarnos que la calidad vaya de la mano con el instrumento que queremos generar, ¿no? Entonces, un poco tenemos estas ideas al inicio. No dejar al inicio, al menos porque las cosas luego se van organizando por sí sola, pero al inicio queríamos asegurarnos de parametrar un poco el contenido que queríamos para luego ver cómo se desarrolla. Entonces, la idea que teníamos es eh,
que podría ser un buen complemento a los artículos o el material de lectura que nos dejaban en los cursos, ¿no? Por ejemplo, teníamos un artículo sobre un tema particular, entonces un buen complemento sería un post en el portal que desarrolle una jurisprudencia específica o comente una jurisprudencia específica. Entonces, eso puede ser un buen complemento de lectura, ¿no? Pero eso obviamente está circunscrito quizás en la población de estudiantes que en ese momento, o sea, que estaba pensando para la facultad, ¿no? Pero también tenemos esta idea de cómo ir un poco más allá, ¿no? Más fuera también de las aulas y un poco generar un punto de discusión también entre los que practican el derecho, ¿no? En el sector privado y en el sector público. Entonces también se pensó la idea de hacer blogs en el que invitamos a algún jurista renombrado, algún profesor. Y en esa idea, en ese momento, en los blogs existían mucho, es lo que se asemejaba mucho a la columna semanal o diario en un periódico, pero queríamos que sea llevado de la mano de un jurista, ¿no? Con apoyo de algún miembro de la asociación, porque a veces queríamos cuidar el tema de la regularidad, ¿no? Y muchas veces la regularidad implica un poco estar pensando qué tema discutir y publicar, ¿no? Entonces, eso se trató de hacer al inicio también, porque queríamos que vaya más allá del tema de las clases, o sea, que generar un tema para las clases y también para el estudio, pero también un poco conectarlo con el mundo laboral, ¿no? O sea, los estudios de abogado. En su momento también conversamos con alguien de algunas instituciones públicas o algún juez, alguien que dentro de lo posible no pueda colaborar y no solamente con un artículo, sino de manera recurrente, ¿no? Entonces, eso es un poco, he tratado de abarcar cómo se vivió dentro de la comisión y cómo es que tratamos de también verlo en el contexto de la facultad, de la universidad y un poco mirando a nuestros pares, ¿no? Sí, claro. A ver, he seguido el portal siempre leyendo algún artículo y siempre estando al tanto de cómo va la evolución de la doctrina o en general del mundo jurídico a través de lo que se publica. Y me parece que, a ver, lo que he visto progresivamente es que había un acercamiento a la realidad nacional, pero también internacional. Entonces, em, eso me llama mucho la curiosidad porque eh, es simplemente de enfocar, yo no diría ni siquiera la noticia, sino simplemente lo que está ocurriendo en el mundo, en Perú o en Sudamérica o en general en toda parte del mundo, desde un prisma jurídico, que es un poco también lo que teníamos en mente, ¿no? Al inicio. Y creo que eso es algo, una evolución interesante, ¿no? O sea, no a partir solamente de conceptos que son importantes, sino eh, realmente que se haya acercado mucho lo que está ocurriendo hoy día con lo que nosotros estamos aprendiendo en clases o la práctica del derecho el día a día. Entonces, creo que ha habido, número uno, me parece que ha habido un acercamiento entre esas dos dimensiones, digamos, ¿no? Ese es para comenzar. Número dos, creo que esto es algo ya que viene de hace muchos años, pero no lo tuvimos desde el inicio, que fue los videos, ¿no? Las exposiciones o las entrevistas que se hacen, ¿no? Eh, y eso es un punto, un salto, porque se solía publicar entrevistas en la revista, ¿no? Yo particularmente alguna vez colaboré también en ese punto en la revista, ¿no? Y claramente eso fue un salto, digamos, cualitativo, pero también interesante en el sentido de que el contenido era eh, más dinámico y también va a ir un poco en línea con lo que hoy tenemos en cuanto a plataformas digitales, en YouTube, entre otras, ¿no? Que, que un poco el medio audiovisual es lo que es otra plataforma a través de la cual uno puede transmitir también o divulgar información jurídica o el análisis jurídico de, de la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que eso también ha sido un cambio, me parece, muy positivo, ¿no? En línea un poco
lo que está ocurriendo actualmente. Em, un punto adicional que me parece, también me he dado cuenta en la web de por sí, es también el diseño, que digamos que como que soy consciente de este punto porque cuando iniciamos la comisión, y es un poco volviendo por un momento a la pregunta anterior, sí hubo todo un tema de ver cómo iba a ir, cómo iba a ser el diseño, cómo iba a ser la mejor forma de presentar esto, ¿no? Porque claramente no iba a ser simplemente como un blog en el que uno publicaba noticias y también un poco estar atentos a la extensión, estar atentos de esto tiene que ser simplemente texto o tiene que ser con todo el tiempo con algún tipo de imagen o no, cómo íbamos, cómo mostramos el logo. Entonces, eso fue claramente una preocupación que tuvimos cuando iniciamos la comisión y trabajamos con ciertos diseñadores y estuvimos testeando muchas veces. Y claro, también noto una evolución en cuanto al diseño de la web y eso me gusta y mucho, me llama la atención cómo está organizada actualmente. Me parece que está mucho más dinámica, me parece que los colores y la forma en que se ve me parece interesante. Y creo que también vinculado esto con las nuevas plataformas digitales, me parece también bien que se haya mantenido el portal como el medio en el que evidentemente seguimos publicando las notas, los análisis y evidentemente siempre ir a otro medio, otras plataformas sociales como LinkedIn, Instagram, TikTok o entre otras, sea para tratar de, obviamente, eh, eh, ampliar la gama de lectores o de público del portal jurídico. O sea, en pos y no tanto como como puede pasar en como reemplazo, ¿no? Me parece que estas herramientas se están utilizando bien, al menos desde mi punto de vista, y que amplifican, ¿no? Un poco lo que quieren eh, mostrar en el portal jurídico. Y eso me parece también interesante lo que están haciendo, ¿no? Lo que he visto al menos en otras plataformas y siempre tratando de eh, unir un poco el lenguaje en estos medios, que es distinto, con lo que el lenguaje que se utiliza en el portal, ¿no? Y entiendo que es un trabajo complejo porque, por lo mismo de la temática, ¿no? Que somos un portal jurídico y los objetivos, que es un poco la divulgación, pero también de una manera consistente y tratando de mantener un nivel de calidad eh, consecuente, ¿no? Entonces es importante saber cómo se comparte la información, cómo se trata de vincular el portal con otras plataformas digitales y eso me parece interesante. Y en cuanto al mensaje para los miembros actuales de la comisión y para miembros futuros, yo creo que sí algo que debo rescatar de cuando nos surgió esta idea, y no solo a mí, sino con el grupo de amigos con que nos reuníamos em, de manera extraordinaria, porque no era como parte de las comisiones, sino siempre en un café en la facultad o algo un poco pensando. Me parece que una de las cualidades que, que nosotros tuvimos y que creo que es importante es la curiosidad, ¿no? Yo creo que la curiosidad siempre te va a llevar número uno, a saber cómo se puede hacer algo de manera distinta o si hay algo que podría ser mejor o algo distinto dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, si en ese momento pensamos, lo que estamos haciendo con la revista Use es las publicaciones jurídicas, es divulgación de conocimiento y para los estudiantes, pero también para los profesionales. Em, ¿Qué otras formas hay? O sea, hoy el lector en ese momento, las personas que hoy por hoy leen la revista son las mismas que tienen la misma perspectiva que las que leían la revista en los noventas
o en años previos, hoy día a un estudiante o alguien que está en el mundo, o algún abogado que investiga o está en un estudio de abogados, tiene la misma perspectiva o cuando se acerca a publicaciones jurídicas, el contenido debe ser siempre el mismo, ¿no? O de repente hay ciertos contenidos que siguen estando en medios, eh, en artículos o libros que podrían divulgarse o compartirse de una mejor manera bajo otras plataformas, digamos. O sea, esas son las preguntas que teníamos. Teníamos muchas preguntas, obviamente, pero tratamos de centrarlas en ese tipo de temas. Y luego, una vez que tenemos la curiosidad, que me parece que es el punto inicial para todo, luego viene un poco la investigación, digamos, en un sentido exploratorio, ¿no? Ver qué hay, qué están haciendo nuestros pares, qué se está haciendo no solo en Perú, qué se está haciendo en otras facultades, qué se está haciendo en Estados Unidos, en Europa, tomarse un poco de tiempo. ¿Qué se está haciendo? Tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo totalmente distinto? O simplemente no nos parece y vamos por otro camino. Entonces, yo creo que siempre hay que estar cuestionando eso que estamos haciendo, ¿no? Y eso es un poco lo que lleva a crear nuevas cosas, ¿no? A crear nuevas cosas y sobre todo a transformar un poco lo que venimos haciendo, ¿no? Hoy día, eh, los journals, las publicaciones de derecho siguen siendo muy relevantes, ¿no? Y evidentemente cristalizan investigaciones de larga data o de una profundidad que requiere ese tipo de publicaciones, ¿no? Y los portales se han ido consolidando más y más como un medio para enterarse de lo que está ocurriendo, jurisprudencia, case law, alguna noticia, alguna ley que se ha aprobado recientemente, ¿no? Pero también el derecho hoy en día está interconectado, el derecho comparado es crucial hoy en día y los sistemas jurídicos no viven aislados, todo el mundo se comunica. Entonces, claramente, si yo estoy viendo un tema en Perú, me va a interesar si es que cómo ven este tema en Italia o cómo han desarrollado este tema en Japón o cómo se está viendo esto en Australia. Entonces, em, yo creo que ese acercamiento se puede hacer mucho más tangible a través de nuestros portales, ¿no? O sea, ya dejar de verlo como un portal de información jurídica peruano, sino en realidad un portal de información jurídica global, ¿no? Y creo que lo que se podría apuntar a futuro es que los colaboradores sean con un alcance mucho más global. Las discusiones que hay a nivel global, sin dejar de lado, obviamente, las discusiones que se hacen a nivel local. Me parece que eso, eso es algo que también debería, o sea, debería mantenerse, quizás debería incrementarse. Quizás un poco más en ese punto, muchas veces lo que se ve a nivel, quizás ese es el otro lado del inmediatez, lo que se ve muchas veces a nivel global es la noticia de política internacional, ¿no? Digamos, lo que está conduciendo ahorita los conflictos internacionales, ¿no? Y el prisma que nosotros le podemos dar desde Perú, obviamente, es un prisma jurídico o divulgador en que podemos identificar ciertos temas interesantes, ¿no? Si estamos estudiando Derecho Internacional Público, qué temas hay en torno a ese tema, ¿no? Pero quizás necesitamos también tratar de encontrar qué otros debates, no solamente en el plano de política internacional, sino también en el plano académico internacional, se están llevando a cabo para tratar de divulgar esas discusiones también dentro de los alumnos, entre los alumnos, ¿no? Porque muchas veces al menos desde mi experiencia como estudiante en Perú y también en mi maestría, em, estos debates vienen porque tienes acceso a artículos o bibliografía de otros países, ¿no? Claramente en Europa puedes tener acceso de manera
más asequible y en Estados Unidos también que en Perú, en donde quizás las publicaciones físicas pueden tardar en llegar o no están factibles. Sí puedes tener mayor acceso a través de Internet, obviamente, portales jurídicos, repositorios de artículos, ¿no? Pero sería muy interesante que además de enfocarse en el acontecer global de política internacional, también traten de investigar o ver qué otro tipo de discusiones hay a nivel internacional que pueden tener impacto en el largo plazo en Perú, ¿no? Temas vinculados a la inteligencia artificial, temas vinculados a, digamos, vinculados a el calentamiento global o la disputa sobre los recursos naturales, que es un tema muy tangible en Perú, pero que también se está llevando se lleva a cabo a nivel mundial. Entonces, me parece que eso podría ser un tema que podrían explorar un poco más, ¿no? Yo creo que puntualmente también con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Hay un tema que he visto en el mundo es cómo va a afectar la inteligencia artificial en todo lo que hacemos. Es un debate ya constante que algunos años, cómo va a afectar la inteligencia artificial en el derecho, ¿no? Y en particular, cómo va a afectar esto en la labor de la asociación y en particular en la labor que están haciendo en Just 360, ¿no? Sería interesante que en el portal, de cierta manera, se vuelva también un lugar en el que se esté ¿cómo decirlo? Mapeando o, digamos, se tenga una constante referencia de todo lo que está aconteciendo en el mundo en cuanto a el impacto de la inteligencia artificial y cómo está afectando al mundo jurídico, ¿no? Por ejemplo, y que eso es solo un tema de referencia. O sea, coger temas que están ocurriendo ahorita a nivel global y que necesariamente van a tener un impacto en el quehacer jurídico local también, ¿no? Son ideas que quería compartirles, sí, pero definitivamente la evolución que ha tenido el portal en todos estos años ha sido exponencial y me alegra mucho haber sido un poco parte de todo este proceso. Bueno, espero que esta entrevista haya servido para conocer los inicios de iOS 360, para conocer un poco más cuáles fueron las ideas iniciales y corroborar cómo ha venido desarrollándose de manera extraordinaria todos estos años. Eh, Quiero agradecer a los miembros de la actual comisión de iOS 360 por haberme invitado para esta entrevista. Ha sido muy grato haber memorado aquellas épocas y haber compartido también las ideas que tengo para los actuales miembros y también para futuros miembros. Eh, Muchas gracias nuevamente a los miembros de la comisión y también a los miembros de la Asociación User Veritas.